Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por gracia de Dios, somos el pueblo del pacto. Somos guardas espirituales en medio de una época llena de confusión, de oscuridad, de desastres. Por eso urgentemente necesitamos levantar la torre. ¿Qué tipo de torre necesitamos levantar? Pues el primer mensaje era la torre de fe. Fe en la palabra de Dios que Él da y que cumple. Fe en la oración, en el nombre de Cristo, conforme a su palabra que Él responde. Y fe en que el Espíritu Santo, a través de nosotros, levanta en todo momento esas obras de evangelismo. Por supuesto, la torre de Cristo, Cristo que ha consumado todo, Cristo que ha resucitado, que tiene el poder del cielo y de la tierra. Hay que tener esa torre firme. Y la torre del camino de la salvación, porque hay que mostrar a Cristo. Hay que compartir ese mensaje tan precioso para que las personas que están sin Dios y sin esperanza, sufriendo, puedan conocer el único camino para poder ser salvados, para poder ser rescatados, para poder regresar con Dios. También necesitamos esa torre de Manuel, Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la torre del mejor nombre, Cristo, que es nombre sobre todo nombre, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por supuesto, hay que tener esa torre de fe dentro del pacto. Dios siempre cumple el pacto, somos el pueblo del pacto. Y esa torre que levantó la iglesia primitiva, que les permitió superar toda dificultad, todo problema, que les permitió ser utilizados en medio de esa situación tan adversa para expandir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por supuesto, esa torre de esos discípulos en los que Dios tiene su máximo interés. Aquellos que 24 horas dan su vida por el Evangelio, 24 horas salvan el campo, 24 horas levantan ese sistema para continuar. Son los discípulos que Dios, sin remedio, tiene que utilizar, ¿verdad? Porque están alineados 24 horas a su voluntad. Y también la torre de los discípulos de evangelismo. Eso somos nosotros por su gracia. Pero hay que tenerlo como una torre, porque si no perdemos nuestra identidad, dejamos de disfrutar, perdemos la dirección. Por eso, no solo hay que levantar la torre, en este día, 10º encuentro, los que cuidan la torre, los que protegen, los que guardan esa torre que Dios va a utilizar para conquistar el campo. ¿Qué campo? ¿Qué es el campo? Mi círculo de influencia, mi familia, personas que conozco, vecinos, las personas de mi barrio, parientes. Ese es el campo que Dios me ha dado. Él me ha puesto ahí, como ese guarda espiritual. Por eso, esa torre la tenemos que cuidar. Y vemos en la palabra de Dios cómo Dios utilizó, cómo Dios obró a través de aquellos que cuidaban bien la torre, como fue Abraham. Vemos en Génesis 12, del 1 al 3, el Señor por su gracia lo escogió allí, de Ur de los Caldeos, un lugar humanamente muy adelantado, pero un lugar de idolatría, de oscuridad y de desastres. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese versículo, la verdad, muchas veces lo hemos interpretado mal, de manera incorrecta, ¿verdad? Cuando teníamos problemas,
pues enseguida tomaba ese versículo, vete de tu tierra, escápate, deja todo, ¿no? Y lo pintábamos como que era que Dios nos decía de dejar eso, de salir de ahí, ¿no? Pero no significa eso. Es salir del viejo hombre, es salir de la idolatría del mundo, del pecado, es tener la dirección de Dios. Canaán, donde iba a venir y vino el Mesías, es ir a Cristo, es entregar tu vida para Cristo, para proclamar el nombre de Cristo. Y Abraham lo entendió, no lo hizo rápidamente, pero poco a poco, ¿verdad? Porque es un proceso, hasta el punto que fue llamado el padre de la fe. Pero al principio no piensen que era así. Por eso se fue lentamente, pero no conforme a la palabra, porque se llevó a su sobrino Lot. Y eso le originó problemas, porque todavía no tenía esa verdadera fe. Cuando hubo la primera dificultad, esa hambruna, pues sin consultar a Dios, perdió la dirección. Fue a Egipto, que representa el mundo. Por supuesto tuvo problemas, pero Dios, que es un Dios de gracia, lo pudo rescatar, lo pudo restaurar, lo pudo llevar a la dirección correcta, Canaán. En ese momento lo entendió. Por eso, a través de un altercado entre sus pastores y los pastores de Lot, él entendió claramente que era el momento para separarse, como debería de haber hecho originariamente, de su sobrino Lot. Y ya le dijo, elige, tienes la tierra delante de ti. Si vas a derecha, iré a izquierda. Si vas a izquierda, iré a derecha. Porque mi confianza no depende de donde tú elijas, sino de Dios. Dios del pacto, que me ha dado el pacto, que va a cumplir el pacto en mi vida. Y por supuesto Lot escogió humanamente. Y parece que hizo lo razonable, porque él escogió en esa tierra fértil junto al río, en esas ciudades avanzadas que eran Sodoma y Gomorra. Humanamente hizo correcto, ¿verdad? Pero el mundo es apariencia. Si elegimos conforme a nuestros planes, deseos propios, no funciona. Y desgraciadamente fracasó no solo Lot, sino toda su descendencia. No así Abraham, que en ese momento, Génesis 13, del 9 al 18, levantó el altar, porque él aprendió a concentrarse en Cristo, a disfrutar de Cristo. Y ese es el secreto que tenemos que experimentar 24 horas. Después se levantó un acontecimiento. Vemos que raptaron a Lot, a su familia. Pero Abraham, que tenía ese corazón grande, y que desde que se aferró al pacto, Dios lo comenzó a bendecir grandemente. Tenía 318 siervos, fíjense. Por eso los rearmó, los juntó. Y era un ejército, y fue. Y venció porque Dios estaba con él y liberó a Lot, a su familia, sus bienes. Dios le dio gran victoria. Pero cuando sus reyes, que estaban también de su parte, le quisieron dar economía del botín, él no aceptó. ¿Por qué? Porque la victoria la da Dios. Toda la gloria le pertenece a Dios. Abraham dependía 100% de Dios. Por eso él cuidaba esa torre. Y su campo era conquistado, ¿verdad? Hasta el punto que él, en Génesis 14, 18 al 22, lo reconoció. La victoria viene de mano de Dios. Él hace la obra. Por eso entregó ese diezmo a Melquisedec. ¿Qué significa eso? Él entregó todo. Dios quiere
no nuestra plata, nuestro corazón. Hay que entregar todo al Señor. Todo lo que somos, lo que tenemos, es de Cristo. Hasta ese punto disfrutaba Abraham ese evangelio, por eso fue grandemente bendecido. Y es lo que el Señor quiere también que estemos experimentando. Y por supuesto su hijo Isaac, por gracia de Dios, él también pudo guardar esa torre y pudo ser utilizado para conquistar su campo. Vemos en Génesis 22 el acontecimiento del monte Moriah. Dios sorprendentemente le había dicho a Abraham que tomara a su hijo para sacrificarlo. Y él, que tenía ya esa fe correcta, viva, no se lo pensó. De buena mañana preparó todo sin rechistar. Y fue hacia allí. Y puso a su hijo encima del altar, lo ató, levantó el cuchillo. Pero Dios lo paró por su gracia. Y preparó el carnero, el sustituto. Él quitó a Isaac y puso el carnero que Dios había enviado, Cristo, nuestro sustituto, el que Dios envió para morir por nosotros. Por supuesto, esto fue impactante, especialmente para Isaac, ¿verdad? Eso se grabó profundamente en su corazón. Cristo es la salvación. Dios me ha salvado a través de Cristo. Iba a morir sin remedio. Pero por gracia y misericordia de Dios, pude ser salvado. Dios envió mi sustituto, que es Cristo, para morir por mí. Por eso, como se grabó tan profundamente en la vida de Isaac, él era Cristo 24 horas. Pudo disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado. Y en Cristo, Dios ha consumado todo. Cristo tiene todo preparado para nosotros. Dice que se levantó un tiempo de sequía, de hambruna. Pero Isaac sembró y cosechó 100 por 1. En sequía, 100 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la cosecha de ese año servía para 100 años, 100 por 1. No solo eso. Él, cuando estaba recuperando esos pozos que había excavado su padre, pues cuando salía el agua, vemos que los filisteos se lo quitaban, pero él no peleaba en absoluto. Porque sabía que Dios estaba con él. Se iba a otro lugar, orando, recibía la guía. Y Dios le daba la bendición del agua viva. Por supuesto, le tenían envidia, ¿verdad? Por eso, continuamente, estaban quitándole esos pozos. Hasta el punto que Abimelech, el rey de los filisteos, dijo que se marchara de ahí. Pero, por supuesto, hasta eso Dios lo utilizó, para darle ese lugar amplio, Rehobot, un lugar bendito. Y a veces Dios permite dificultades, pero si estamos dentro del pacto, es porque Dios tiene algo más grande para cada uno de nosotros. Por eso era Dios que les estaba guiando, no era ese hombre que estaba expulsándolo y ya está. No, Dios es soberano, Él hace la obra. Por eso Isaac pudo encontrar ese evangelismo. El evangelismo Dios lo tiene preparado, Dios lo hace. Si tenemos esa torre, si cuidamos la torre, Él levanta el evangelismo. Cuando vieron que Dios estaba prosperando tan grandemente a Isaac, este Abimelech volvió. ¿Para qué venís a mí? Me habéis echado, ¿por qué regresáis conmigo? Pero ahí reconocieron, hemos visto que Dios está contigo y queremos hacer un pacto. Se dieron cuenta que Dios estaba con él. Y ese es el evangelismo. Dios va a enviar esas personas que nos van a buscar sin hacer nada. Ellos verán cómo Dios está con nosotros. Por eso hicieron un pacto y después lo refrendaron con un banquete.
Dios levantó esa obra poderosa a través de Isaac y también a través de José. Vemos cómo José, en medio de las dificultades, pudo aferrarse al pacto de Cristo, Génesis 3:15, que recibió a través de su padre Jacob, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Cristo. Y esas dificultades sirvieron para que José se aferrara a Cristo, para que orara 24 horas, hasta el punto que tuvo esos 2 sueños, donde Dios le estaba hablando. ¿Cómo lo iba a utilizar para cumplir la evangelización? Por eso vinieron dificultades. Vemos que tenían envidia sus hermanos, ¿verdad? Porque estaban totalmente en la carne, buscando sus motivaciones. Y también José no es que hacía todo bien, también era un poco arrogante. Por eso lo quisieron matar. Bueno, no lo mataron por gracia de Dios, pero lo enviaron y lo vendieron como un esclavo. Pero Dios está por encima. Todo eso es un proceso. Dios es soberano, por su gracia nos ha escogido, está con nosotros y Él está obrando. Es un proceso para que levantemos esa torre, para que cuidemos esa torre, para poder conquistar nuestros campos. Por eso fue llevado a casa de Potifar como un esclavo. Pero él sabía que Dios lo llevaba para cumplir el pacto, que Dios lo llevaba como un evangelista. Por eso, ¿qué hacía allí? Oración. Disfrutaba 24 horas de la oración. Por eso, Génesis 39:2, mas el Señor estaba con José. Sí, Dios está con nosotros. Pero José no solo sabía y disfrutaba eso, él también dedicaba su tiempo para estar con el Señor, orando continuamente. Hasta el punto que Potifar pudo ver que Dios estaba con él, lo puso sobre todo lo que tenía y todo fue bendecido a causa de José. Porque es esa bendición que tenemos sus hijos. Somos fuente de bendición. Dios bendice a través de nosotros, aunque a veces no somos conscientes. Pero todo fue bendecido a causa de José, todo absolutamente. Y después en Génesis 40 al 45, vemos que también fue llevado a la cárcel, donde se encontró con esos oficiales, el panadero, el copero. Eso era el camino. Dios le mostraba el camino para que en el horario de Dios pudiera estar al frente de Faraón, como así fue. ¿Allí qué hizo José? ¿Recibió la gloria? No. Yo no puedo interpretar el sueño, le dijo, pero mi Dios que es todopoderoso, Él te va a dar la interpretación del sueño. Le dio toda la gloria a Dios. Por eso era imposible que fracasara José, ¿verdad? Con ese corazón, con esa torre firme. Y llegó el horario y fue levantado, como todos saben, como gobernador, que Dios utilizó para cumplir las misiones mundiales. Porque estaba al cargo del grano, el único alimento que había en todo el mundo. Pues de todas las naciones venían a Egipto y iban a José, que era el que vendía el grano, para poder recibir el grano. Y ese grano es el pan de vida, Cristo, el único que puede saciarnos. Cristo, que es el pan del cielo. Cristo, que es lo que señala el maná, el pan de vida, el único que puede quitarnos ese hambre espiritual eternamente. Por eso Dios utilizó de esa manera a José, y es lo que Él quiera, por su gracia, hacer también a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que sean verdaderamente aquellos que cuidan, que guardan esa torre que Dios utiliza para conquistar el campo. Por supuesto,
Hay que conocer y disfrutar esas armas espirituales que tenemos en Cristo para conquistar el campo. ¿Cuál es la primera? El Evangelio absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque es lo que Dios da, lo que Dios hace. Eso no puede fracasar, no puede fallar, ¿verdad? Porque nos lo da Dios mismo por su gracia. Y este Evangelio eterno que es Cristo, es la vida. No es solo una teoría. Es la vida de Cristo que mora en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos la vida eterna de Dios. Cristo, que es la vida, está morando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y este Evangelio es poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Cómo cambiamos una vida? ¿Cómo? Bueno, le cambiamos el peinado, le ponemos un tinte. Bueno, es un cambio externo. Bueno, le cambiamos el fashion, una ropa distinta. Bueno, eso es externo también. ¿Cómo cambiamos una vida? Dentro. ¿Cómo cambiar dentro? Profundamente dentro. Humanamente no se puede, ¿verdad? Pero no hay nada imposible para Dios. A través de este Evangelio de Jesús el Cristo, podemos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Ese es el poder del Evangelio, es un milagro. Nosotros que éramos pecadores, que íbamos una eternidad al infierno por gracia de Dios, con este Evangelio tan poderoso, tenemos una nueva vida. Tenemos un nuevo dueño, tenemos un nuevo destino eterno. Es el poder del Evangelio. Porque este Evangelio es restauración. Cuando puedes creer por fe que Jesús es el Cristo, puedes salvarte, puedes restaurarte, porque Cristo es la respuesta y en Cristo tenemos toda la victoria porque Él venció, resucitó. Su victoria a través de la fe es nuestra victoria. Por eso hay que tener y disfrutar de ese arma, el Evangelio. Dios en Cristo nos ha dado todo absolutamente. Tomando y disfrutando este Evangelio cada día, tenemos respuesta al 100%. Porque es el pacto que Dios nos da. Si nos aferramos a Cristo, ya podemos disfrutar de todo. Ya podemos salir de todo lo que no podíamos salir. Ya tenemos solución del pasado, victoria en el presente y esperanza en el futuro. Ese es el poderoso Evangelio. También la palabra absoluta, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es palabra viva y eficaz. Y hay que levantar esa torre de la palabra desde que abrimos nuestros ojos. Imagínense, uno se despierta, abre los ojos, toma el celular, teléfono. Uy, un mensaje. Uy, un problema ya. Otro mensaje. Uy, otra situación que ha acontecido difícil. Luego uno ve las noticias. Problemas, dificultades. Luego escuchas un video y también están contando que si va a haber una guerra. Uno ya está de buena mañana temblando, enfadado, atemorizado. Por supuesto, en ese estado ya te levantas, vas a desayunar, te peleas con tu familia porque te sientes mal, todavía te sientes peor, vas a tomar el autobús, lo pierdes, todavía todo difícil, ¿verdad? Por eso, si estamos llenándonos de esas palabras, pues acontecen situaciones incorrectas, nuestro estado no es un estado correcto, no funciona, ¿verdad? Pero al abrir los ojos, uno empieza
agradecer a Dios. Uno empieza a proclamar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tomas la palabra que son promesas para nosotros que somos sus hijos, y al tomarla por fe, Él la cumple, siempre cumple la palabra, y te llenas con la palabra, pues luego vas a bendecir a tu familia. Después perderás el autobús, pero estarás agradecido a Dios, sabrás, bueno, Dios quizás me ha evitado algún problema, por eso ha permitido que pierda el autobús. Tiene un plan ahí, ¿verdad? Lo vemos todo distinto. Lo vemos todo con los ojos del Evangelio. Por eso hay que grabar, levantar esa torre de la palabra continuamente. Y no solo tomarla, hay que meditarla profundamente, reflexionando, orando con ella, martilleándola en oración, para que el Espíritu Santo nos ilumine la palabra, la grave, la enraíce, la naturalice en nuestra vida. Hasta ese punto, si somos esas personas de la palabra, que es algo urgente que tenemos que restaurar, ahí veremos el camino. No nuestro camino, ¿no? Ese lo sabemos, el camino que Dios tiene. Por eso es tan importante que seamos esos discípulos que meditan profundamente en la palabra de Dios. Ahí Dios mostrará el camino. Ese camino será mi visión. Ese camino será mi sueño. Y podré ver cómo en mi campo se ha perdido esa imagen de Dios. Es un lugar de destrucción, de oscuridad. Hay que restaurar la imagen de Dios con el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que sean esos hijos de Dios, de la palabra, que permanezcan en la palabra. Como dice en Juan 8:31, esos son los verdaderos discípulos, los que permanecen en la palabra. Y el tercer arma, la llenura del Espíritu Santo absoluta. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Y el Espíritu nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. Y el Espíritu obra. Mateo 12:28. Cuando oramos, cuando tomamos la palabra, y el Espíritu levanta los frutos. No es que yo tengo que intentar por mis fuerzas, capacidad, conseguir frutos. No es eso. ¿Alguien ha visto un árbol de mangos haciendo fuerza para que salgan los mangos? No es así. El árbol de mangos está muy tranquilo. Lo que necesita es tener agua para nutrirse, ¿verdad? Estar tranquilo, bien ubicado, cerca del agua, para nutrirse. Y luego llega un horario que si se está nutriendo bien, pues aparecen los frutos de manera natural. No es que esté haciendo fuerza ahí todo el rato para que salgan los frutos. No. Los frutos los da Dios. El Espíritu Santo levanta los frutos. Dentro de nosotros, por supuesto, y también fuera. Por eso hay que disfrutar de esa arma. Y de esa manera, con el poder del Espíritu Santo, llevando esa vida que glorifica a Dios, siguiendo y obedeciendo su palabra. Eso es la práctica. Y de esa manera Dios levantará nuestras vidas como una obra maestra. Fíjense la vida de José. Es una obra maestra, ¿verdad? Es una bendición poder leerla. Cómo Dios obró de manera tan perfecta a través de José. Cómo Dios levantó esa obra tan preciosa. Porque él disfrutaba que el Señor estaba con él. Él tenía esas armas espirituales. Y Dios es inmutable. El Dios que está con José está con nosotros. Y Él sigue levantando esas obras. Y también el arma del sistema de evangelismo absoluto. Dios lo tiene preparado. Está preparado. Lo vemos en la palabra. Porque ese sistema está
en la palabra de Dios. Nosotros seguimos la palabra, nos alineamos a la palabra. No es un método humano, no funciona. Es la palabra de Dios. Por eso vemos ese sistema del aposento alto, Hechos 1:14, donde los discípulos, tomando la palabra, oraron, hasta que se levantó la obra, ¿verdad? Dios hace la obra. Y después hacían trabajo grupal, ministerio de equipo con esos obreros, porque hay que levantar los discípulos. Y después las casas eran casas de misión. Y luego con los profesionales. Pablo en Corinto se encontró con Aquila y Priscila. Todos ellos construían tiendas. Era su profesión. Por eso fue una iglesia especializada que pudo levantar esa iglesia en Corinto. Pudo cambiar ese campo de Corinto. Y también esa iglesia regional para cambiar esa corriente de oscuridad en nuestra región. Dios lo tiene preparado. Si estamos siendo aquellos que cuidan, que guardan la torre, veremos cómo a través de esa torre nuestro campo es conquistado. Por eso, que no estén engañados, que no estén desanimados, son pueblo del pacto. Simplemente, con la gracia de Dios, hay que levantar esas torres. Hay que disfrutar como guardas espirituales dentro y encima de esas torres para cumplir nuestra misión. Pues es importante que estemos agradecidos a Dios y que podamos darle gracias por ese mensaje tan importante que ya hemos podido recibir, ¿verdad? No es cualquier mensaje. Este mensaje que compartimos es para que al compartirlo al no creyente podamos examinarlo, ver cuál es su estado, su situación, porque dentro del mensaje están los 6 estados, ¿verdad? Por eso debemos de examinarlo. Incluso gente que supuestamente son hijos de Dios, que están en la iglesia, pero desgraciadamente muchos de ellos no han nacido de nuevo espiritualmente. Por eso con la palabra podemos realmente chequear, examinar su estado. ¿Para qué? Para darles la solución. Porque este mensaje del Evangelio es la solución eterna, Cristo. Incluso con el mensaje, si Dios obra, que puedan aceptar a Cristo. Y el mensaje para darles sanidad, porque no termina ahí, ¿verdad? Cuando uno recibe a Cristo es un comienzo. Ahí hay que continuar dando la palabra para que pueda recibir sanidad, para que pueda salir de las trampas, de los moldes incorrectos, de las ataduras. Y hay que continuar con el mensaje para que se pueda nutrir. Un bebito cuando nace, la madre que ha hecho una gran obra allí, que es muy duro, ¿verdad? Pues ya cuando da luz, dice, bueno, ya está, vale, ya he terminado, me voy a mi casa, se queda aquí el niño, ¿no? No es eso, es un comienzo. Ahora hay que nutrirlo, ya empieza a llorar enseguida. ¿Por qué? Porque ya tiene hambre. Por eso hay que nutrirlo para que pueda crecer, se pueda desarrollar hasta que sea realmente autónomo. Y por supuesto, nutrirlo espiritualmente. Es lo que significa, para que pueda crecer, madurar espiritualmente. Por eso no solo nutrirlo, sino entrenarlo. Y con este mensaje tenemos que hacer entrenamiento, como hizo el Señor con sus discípulos, como hacía Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía. Hay que hacer entrenamientos para que no nos quedemos estancados en nuestra zona de confort. Y también aquellos que dan el mensaje, los obreros, los discípulos. Y el Evangelio, como he dicho, no es solo una teoría. No es solo el Evangelio, es el movimiento del Evangelio. Porque ese Evangelio tiene que moverse, estar en mí continuamente, ser traspasado a través de mí. Es el movimiento del Evangelio. Porque hay que ver todo con el Evangelio. Hay que vivir 24 horas con el Evangelio. Y también no la palabra, sino el movimiento de la palabra, porque la palabra yo tengo que primeramente aplicarla en mi vida, tengo que obedecerla,
tengo que seguirla, tengo que compartirla. Es un movimiento de la palabra, no es algo que se queda quieto, no. Es algo que tengo que personalizar en mi vida, en mi campo. Y lo mismo con la oración. No es oración, es el movimiento de la oración. No es que hago una oración puntual y ya está, no. 24 horas. Bueno, ¿y cómo voy a trabajar entonces? Dijo un hermano, ¿no? Entonces, si yo me digo, ¿cómo voy a trabajar? Pero no quiere decir que uno está orando en voz alta 24 horas. No significa eso. Por dentro, ¿verdad? Estar conectado continuamente en oración. Uno puede trabajar por dentro, puedes alabar a Dios. Puedes orar. Por eso, ese movimiento de la oración. Y no solo el evangelismo, sino el movimiento del evangelismo. Porque todo son oportunidades para el evangelio. Todo son ocasiones para glorificar a Cristo, para resplandecer la luz de Cristo. Por eso, no es solo irse de manera concreta a evangelizar, no. En mi trabajo, allí, se levanta el evangelismo. En el gimnasio, si estoy conectado, se levanta el evangelismo. Es el movimiento del evangelismo. Y es el sistema que salva el campo. Dios tiene preparado. Cuando entramos y nos alineamos a esa corriente, como he dicho antes, Dios lo tiene preparado. Es lo que aparece en la Biblia. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso ese sistema, ¿no? Lo que acabamos de decir, 5 básicos. Aposento alto, ministerio de equipo, casa de misión, iglesia especializada, iglesia regional. Todo eso es lo que va a acontecer a través de nosotros. Por eso, en este día y siempre, que estemos agradecidos a Dios. ¿Por qué? Por Cristo. Dios en Cristo nos ha dado todo. Somos el pueblo del pacto. Hay que cuidar esa torre, la torre para conquistar nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.